Muy bien, continuamos con el curso de Adobe Photoshop. Estamos en la clase número 18 y en esta clase vamos a tratar el punto de la herramienta del desenfoque, la herramienta del enfoque y la herramienta del dedo. Ok, estas tres las voy a enseñar en una sola clase, ya que son bastante breves de utilizar, porque básicamente es utilizar la herramienta y ajustar la intensidad con la que lo vas a utilizar. Pero hay que aprender qué hace cada una. Para ello me voy a acercar un poco a la imagen de nuestro paracaidista, que tenemos una imagen de referencia. Si quieren trabajar con esta misma imagen, recuerden que pueden descargarla. En la descripción del video está el enlace para que la puedan descargar de manera gratuita. Esto es simplemente una imagen que se ha encontrado en Google a través de una búsqueda normal y vamos a tratarla, una imagen de alta resolución. Entonces, si activamos la herramienta del desenfoque o la herramienta del brush, lo vamos a presionar y nos va a permitir desenfocar. En este caso, la brocha o el pincel es muy pequeño, vamos a aumentarlo un poco de tamaño. Este va a ser un buen tamaño para mostrarles cuál va a ser el efecto, tal vez un poco más grande. Recuerden que el tamaño viene directamente determinado por la resolución de la imagen con la que estén trabajando. Ok, y una vez que he determinado esto, voy a mantenerme, bueno, por ahora me voy a mantener una intensidad del 50% y vamos a prestar atención en el detalle del rostro de nuestro protagonista. En este caso, los bordes de la herramienta o los bordes de la imagen y el contraste se ve bastante nítido a pesar de que estamos muy cerca. Pero si activamos la herramienta del desenfoque y lo voy presionando, fíjense cómo voy haciendo más difusa la imagen a medida que voy pintando. Voy a presionar Control Z para explicarles mejor cómo funciona. Vamos a hacer clic fijo y lo vamos a dejar presionado, pero si lo dejamos presionado y no movemos el mouse o no movemos el bolígrafo que estemos utilizando en la tablet para dibujar, pues no vamos a ver ningún cambio. Hay que moverlo un poco para ir difuminando. Es como si estuviésemos tomando la yema de nuestro pulgar y estuviésemos distorsionando un poco la imagen a medida que lo necesitamos, y podemos entonces desenfocar el rostro de nuestro protagonista. Presiono Control Z, voy a tomar la imagen y le voy a decir para que se ajuste a la pantalla y vamos a tomar de nuevo. Fíjense que este mismo efecto lo podríamos utilizar, por ejemplo, para desenfocar o hacer que el desenfoque de la parte externa de la foto, porque es una fotografía profesional, podemos hacer que el desenfoque sea más intenso. Entonces podemos aumentar el tamaño de nuestro pincel y simplemente con la herramienta del desenfoque hacer que todo esto sea un poco más difuso y se podrá ver el cambio poco a poco. Incluso podemos hacer que estas boyas, todo esto sea un poco más difuso para que darle un poco más de protagonismo a nuestro personaje. Esta es una técnica bastante interesante si quieren hacer este tipo de difuminados o este tipo de degradados para resaltar algún elemento en la fotografía. La herramienta contraria, que en teoría si estamos desenfocando, pues la herramienta de enfocar, lo lógico es que haga el efecto contrario, que nos permita enfocar. Sin embargo, no va a funcionar de esa manera. Voy a aumentar el tamaño para que lo veamos más grande, tal vez un poco más grande, vamos a exagerar bastante para que se note. En este caso estoy exagerando mucho. Vamos a mantener ese tamaño y la intensidad, bueno, la vamos a dar en 50 por ahora, podemos jugar con la intensidad. Me voy a acercar un poco a la lupa y supongamos que esta boya que está por acá está muy difusa y yo quiero recuperar un poco la intensidad del borde entre ellas. La lógica me dice que si la herramienta del desenfoque me permite alterar esa unión entre cada uno de los píxeles, entre la separación de estos claros y los amarillos, pues la herramienta del enfoque debería recuperarme esa selección. Pero fíjense que a medida que lo voy presionando y lo voy ajustando, no se está viendo tal efecto. Incluso se empieza a ver una deformación de los píxeles. Pueden ver como el agua empieza a cambiar y fíjense que a medida que voy aumentando el mouse se empieza a deformar la imagen y se siguen deformando y se sigue deformando y se sigue deformando hasta que simplemente tengamos una aberración o un error aquí en la imagen. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata la herramienta del enfoque? La herramienta del enfoque va a tomar los píxeles más determinantes de la imagen, del pincel donde estamos trabajando, y los va a ir intensificando, los va a hacer más intensos en su color de pigmento, y una vez que ya es completamente intenso, cada píxel va a empezar a crecer y se va a empezar a tragar los otros píxeles. Vamos a repetir el mismo proceso. Ven como los píxeles empiezan a aparecer, pero luego empiezan a crecer porque se empiezan a tragar píxeles, se empiezan a comer píxeles que tienen a los lados y empiezan a deformar todos los colores
que vamos seleccionando. Por lo tanto, este no sería el método adecuado para hacer el sharpen, como decimos en inglés, o para hacer el enfoque de las imágenes cuando estamos editándolas. Sin embargo, esta opción, aunque parezca un poco inútil, es bastante útil cuando estamos utilizando texturas. Por ejemplo, esta es una textura de concreto, también descargada desde internet, que está bastante definida. Entonces, si en algún momento la necesitásemos para hacer cualquier tipo de postproducción o cualquier tipo de montaje, o para llevarlo a cualquier tipo de programa, por ejemplo, yo me dedico al 3D, y a veces es probable que yo necesite una herramienta o una textura de concreto un poco más difusa. Entonces yo me voy a acercar un poco para que veamos lo que voy a lograr. Me puedo acercar por acá. Vamos a separarme un poquito, creo que es mucho. Y voy a presionar la herramienta del difuminado. Y fíjense que voy a empezar a difuminar la textura del concreto para hacerla más difusa, para que no se vea tan intensa. ¿Ok? Y puedo crear ese difuminado y se ve mucho más difuso, como si la cámara no lo hubiese enfocado de manera correcta y el resto de la textura sí. Esto habría que aplicárselo a toda la imagen. Presiono control Z para deshacer. Si por el contrario yo lo que quiero es crear un nivel más detallado en el contraste, pues a nivel de texturas la herramienta del enfoque va a funcionar muy bien. Fíjense que a medida que voy pasando el píxel se empiezan a intensificar los tonos oscuros del concreto, y básicamente lo que estoy es creando una textura un poco más intensa que me puede servir para otro programa. Por ejemplo, yo manejo mucho 3D y entonces esta imagen podría bien servir cómodamente para un bump o para crear el relieve de una textura en algún programa de 3D que esté utilizando. ¿Okay? Para el proceso de la textura, en este caso voy a irme a edición, perdón, a archivo, y vamos a revertir esto acá, volver, para que se reinicie la textura. ¿Okay? Y por último vamos a examinar la herramienta del dedo para no hacer una clase para cada una de estas herramientas, como son muy breves. Voy a volver a la imagen de nuestro protagonista por acá, que está haciendo skydiving, está haciendo paracaidismo y está rozando la superficie del agua, y el dedo básicamente me va a permitir jugar un poco con la imagen. Nuevamente voy a aumentar el tamaño del pincel y voy a deformar un poco la imagen. Por ejemplo, yo puedo tomar algo de su pierna y hacerla un poco más ancha, pero hay herramientas un poco más profesionales que esta herramienta dentro de Photoshop para crear estos efectos. Lo que tienen que tener consciente de este efecto es que a medida que lo estamos creando, pues se va a crear un difuminado. Entonces yo podría aumentar o reposicionar el tamaño del pie, lo puedo hacer más angosto por acá y lo puedo hacer más angosto hasta que tenga un pie muy delgado. Les repito que hay herramientas más precisas en Photoshop para lograr este efecto, pero el difuminado se está aplicando a medida que lo estamos utilizando. Vamos a utilizarlo por acá en el rostro también. Yo puedo hacer que el rostro se vea más grande, pero a medida que estoy haciendo el rostro más grande, pues se va a difuminar, y tienen que estar muy conscientes de esta opción. Entonces, en algunos casos es bastante interesante el efecto. Además, no funciona únicamente de esta manera. Por ejemplo, yo tengo por acá la mano y si empiezo a estirarla, ven que empiezo a deformar todos los píxeles de la imagen. Incluso si empiezo a girar, puedo crear una especie de remolino de píxeles. Ok, voy a presionar control Z para deshacer. Otra manera muy interesante que puede crear algún efecto si tienen un poco de imaginación utilizando el dedo es utilizar la herramienta de pintar con los dedos. Al encenderlo, fíjense que yo empiezo a pintar y pinté una sombra negra que se difumina por acá. Vamos a explicarlo por acá en el área clara. Fíjense que pinto una sombra negra y luego empiezo a difuminar. Básicamente lo que está haciendo es pintando este color que tengo aquí encima como un primer pigmento difuminado, y a partir de allí él se empieza a degradar a medida que voy estirando. Permítanme hacerlo con el blanco para explicarles. Por ejemplo, yo quiero difuminar esto por acá. Fíjense que lo tomo y lo estiro y puedo crear una especie de highlight o una especie de aquí alumbrado blanco antes de empezar a estirar y antes de empezar a deformar la imagen. ¿Okay? Entonces fíjense que todos los efectos que podemos hacer al editar la imagen, y pueden crear efectos realmente simpáticos. ¿Okay? Si tienen un poco de imaginación pueden mezclar capas, pueden utilizar otro tipo de herramientas. Las capas las vamos a ver más adelante, pero funciona muy bien. Incluso para el efecto del concreto también podríamos hacer lo mismo. Yo podría estirar el efecto, o en este caso no quiero pintar con los dedos, sino que simplemente quiero deformar un poco. Pero fíjense que a medida que vamos deformando la imagen, pues se está creando un desenfoque de la misma. ¿Okay? Entonces vamos a ir a archivo, F12 para restablecerlo. Y bueno, esto es todo por esta clase.
hemos repasado las imágenes anteriores. En la clase anterior habíamos visto la herramienta del bote de pintura. En esta clase hemos visto la herramienta del desenfoque, el enfoque y el dedo. Estoy dejando la herramienta del colocar material en 3D para una clase específica. Para incorporar geometrías 3D dentro de Photoshop será un curso aparte donde veremos esta herramienta, por lo tanto por eso no la he explicado, por si se están preguntando eso. Y entonces vamos a parar la clase por acá y vamos a continuar con el resto de las herramientas. Si te gustó esta clase, en la parte de abajo hay un pulgar hay una manito con un pulgar arriba que dice me gusta, lo puedes presionar para apoyar este video y todos los videos que ofrece Gov3 Studio y que tiene publicado Gov3 Studio. Y la invitación es para que visites gov3studio.com. Hay cursos gratuitos en español todas las semanas. Un abrazo muy grande desde Venezuela. Se les quiere un montón. Hasta luego. Y antes de terminar este curso, recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela, visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también, el segundo canal de Gov3 Studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Gov3 Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego.